y lo vemos ictérico. ¿Qué opciones de diagnóstico tenemos en este paciente? Entonces veíamos que las opciones eran o tiene una obstrucción de la vía biliar o tiene un problema de patología hepática. Estas podríamos decir son las dos causas más frecuentes que vemos. Lógicamente que hay otras, ¿verdad? Pero estas son las que vemos en nuestro medio con mucha mayor frecuencia. Entonces, analizábamos todas las causas que pudieran provocar colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. Y ahí vemos múltiples patologías. En consecuencia, ahora ingresamos a analizar las causas por las cuales el paciente pudiera estar ictérico. Entonces, comenzamos con el problema de la litiasis biliar. Hablamos de litiasis de la vesícula biliar o también llamada colelitiasis. Y litiasis de la vía biliar principal o coledocolitiasis. Entonces, estos dos términos son similares. Hablamos de litiasis en la vesícula biliar cuando hay cálculos en la vesícula, llamado también colelitiasis. Y litiasis de la vía biliar cuando hay coledocolitiasis. Entonces, estos dos términos los tenemos que ir asimilando para todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, decimos que en cuanto a introducción, aunque la mayoría de las litiasis biliares son silentes, o sea, son asintomáticas, en un 20% aparecen síntomas o complicaciones. Entonces vean que un gran porcentaje de las litiasis biliares son generalmente asintomáticas. En función de su composición, ustedes van a ver que en la práctica clínica los cálculos, sobre todo los que sean médicos generales y vean o asistan a una cirugía, o los que van a hacer la especialidad de cirugía, lógicamente van a encontrar estos cálculos. La composición de los cálculos, que le van a dar una característica especial a cada cálculo. Los cálculos de colesterol, por ejemplo, no son cálculos medio amarillentos, ¿verdad? Que son el 75% de los casos. Los cálculos pigmentarios marrones, que generalmente un color un poco más café, ¿no? Un café marrón, ¿verdad? Esos son el 20% y están formados generalmente por sales de calcio de bilirrubina. Y finalmente hay cálculos pigmentarios negros. Ustedes han debido ver alguna vez cálculos de coloración negra. Estas son el 5% y generalmente obedecen a combinación de sustancias con la bilirrubina y el calcio, el bilirrubinato de calcio. Se pueden localizar los cálculos en cualquier parte del árbol biliar. La más frecuente es la vesícula. Entonces aquí estamos con el colédoco derecho, ¿verdad? Es la vía biliaria extrahepática, ¿de acuerdo? Estamos fuera ya del hígado. Vía biliar hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, ¿verdad? Hepático común, aquí está mal esto, hepático común esto. Y luego tenemos la vesícula con su drenaje, con su conducto de drenaje que es el cístico. A partir de la inserción del cístico hasta la ampolla de Vater, esto es lo que llamamos colédoco. ¿De acuerdo? Hasta aquí es el hepático común. Cuando se inserta el cístico, a partir de aquí es que hablamos de el colédoco. ¿De acuerdo? Entonces, los cálculos pueden estar ubicados en cualquier parte del árbol biliar, incluido lo que no estamos viendo, ¿verdad? El hígado. La vía biliar dentro del hígado, la vía biliar intrahepática, también puede tener cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, y un 10% presentan coledocolitiasis, o sea, los cálculos a nivel del colédoco.
Entonces, la causa, el punto más frecuente de localización de los cálculos es la vesícula biliar. En cuanto a la epidemiología, decimos que factores de riesgo y factores protectores. Existen 3 factores de riesgo. Uno, la edad. Mayor edad, la bilis se vuelve más litógena. En la medida que van pasando los años, la bilis tiende a ponerse cada vez más litógena, principalmente por el contenido de colesterol. ¿Verdad? El colesterol se va acumulando a través de los años y años, y bueno, llega un momento en que puede ser una parte importante del contenido biliar, puede precipitar y comenzar prácticamente la formación del cálculo. Por esto, en la edad también tiene que ver. Uno, cuanto más mayor en edad, tiene mayor predisposición a formar cálculos. Sexo. En cuanto a sexo, se ve que las mujeres están más predispuestas a las litiasis vesiculares o litiasis de la vía biliar. Esto se cree que es consecuencia principalmente del problema hormonal al cual están sujetos generalmente estos pacientes, las pacientes damas, ¿no? Gran parte de su vida están sujetas al problema hormonal, principalmente al contenido de estrógenos. Se cree que los estrógenos tienen una acción enlentecedora del peristaltismo vesicular y en consecuencia podría ser esta la causa por la cual hay mayor concentración de bilis y mayor precipitación de colesterol a nivel de la vesícula con formación de cálculos. La obesidad, aumento de producción posterior y posterior eliminación de colesterol por las vías biliares. Sabemos que el obeso, cuanto mayor porción de grasa contiene en su organismo, mayor es la proporción de colesterol que tiene en su organismo. En consecuencia, el obeso es generalmente el que está predispuesto a la formación de cálculos a nivel de la vía biliar. Entonces, la relación hombre-mujer, decimos que generalmente por cada 2 mujeres, un hombre. Es más predisposición en sexo, podemos decir que la mujer está más predispuesta a litiasis vesicular. En cuanto a prevalencia, Bolivia, Chile y México, sobre todo Bolivia, son países en donde tenemos abundante cantidad de problemas de litiasis vesicular. Algo que a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, no se ve mucho problema de litiasis en la Argentina. Los argentinos tienen muy poca litiasis vesicular. En cambio, vemos que Bolivia, Chile y México tienen altos índices de litiasis, tanto vesicular como a nivel de la vía biliar. Y en Bolivia, si analizamos Bolivia, en Bolivia generalmente los pacientes del altiplano, los que vivimos aquí en el altiplano, son los que estamos más predispuestos a la formación de cálculos biliares. Y si dentro de los altiplánicos analizaríamos qué población es la que tiene mayor predisposición a formar cálculos, están los aymaras, ¿no? Ellos tienen, se cree que tienen un problema de tipo genético y de tipo dietético que los predispone a la formación de cálculos biliares. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en el Oriente, lógicamente, ahora ya no se puede determinar muy bien esta predisposición, porque vemos también litiasis vesicular ahora con mucha frecuencia en el Oriente. ¿Por qué? Por la migración, ¿verdad? Hay una gran migración prácticamente de la gente del altiplano hacia el Oriente. El oriental, digamos, no sé si es puro, pero el oriental es que generalmente no está muy predispuesto a la formación de cálculos. Pero ahora esto ya es un poco diferente porque la migración es importante. Mucha gente del altiplano ha migrado al oriente. En consecuencia, han llevado esta patología al oriente. En consecuencia, en este momento también en el oriente se ve con mucha frecuencia litiasis de la vía biliar. ¿Qué factores hay que protegen contra la litiasis? Estos factores ya los estamos viendo en forma repetida, ¿verdad? En todos los temas que vamos avanzando, vemos que las frutas y las
verduras son generalmente elementos que protegen contra las litiasis, tanto de la vesícula o de la vía biliar. También se ha visto que el café tendría una acción protectora contra las litiasis y, como vemos, las proteínas vegetales, o sea, los vegetales, sobre todo verdes, ¿verdad? Estos generalmente tienen una gran, o sea, el consumo de estos alimentos generalmente más bien hacen de que el paciente esté menos predispuesto a la formación de cálculos. Esto lo hemos visto a través prácticamente, y los vamos a seguir viendo en los próximos temas que vamos a ver, donde prácticamente las frutas y las verduras generalmente son un elemento protector del aparato digestivo en general. Colelitiasis. Entonces empezamos a hablar de colelitiasis. Hay dos tipos de colelitiasis. La colelitiasis asintomática, o sea, aquel paciente que tiene cálculos en la vesícula, pero que nunca tuvo síntomas. La mayoría de los pacientes, 60-80%, es asintomático y se diagnostica incidentalmente al indicar una ecografía por otros motivos. Generalmente, a veces lo que nos sucede, y muchas de las señoras se enteran de que tienen cálculos en la vesícula, es cuando se le manda a hacer una ecografía obstétrica, ¿verdad? Entonces el ecografista, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la paciente, le dice, doctora, a ver una miradita, ¿y cómo estará mi vesícula o cómo estará mi hígado? Entonces, el ecografista le echa una miradita y a veces se encuentra con la sorpresa de que el paciente tiene cálculos, aunque esta paciente nunca ha tenido síntomas. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar pacientes con cálculos en la vesícula, o sea, colelitiasis asintomática. Y vean que es una gran porción, entre 60 a 80%. Muchos pacientes se enteran prácticamente accidentalmente de que tienen cálculos en su vesícula. Colelitiasis sintomática no complicada, cólico biliar simple. Ahora hay colelitiasis sintomática, pero que no se complica. O sea, es aquí la colelitiasis que solamente la presencia de cálculos dentro de la vesícula pueden provocar en algún momento algún proceso inflamatorio leve. Esto va a dar el clásico cólico biliar simple, por el cual muchos pacientes llegan prácticamente a la consulta, ya sea de emergencias o a la consulta externa, ¿verdad? Es una de las cosas que vemos prácticamente casi todos los días, si no estoy exagerando. Clínica. El único síntoma en estos pacientes con colelitiasis sintomática es el cólico biliar. Se produce por obstrucción intermitente del conducto cístico. Se manifiesta como un episodio de dolor visceral localizado a nivel del epigastrio o a nivel del hipocondrio derecho. En el 50% se irradia hacia el hombro derecho o hacia la cápsula, o hacia la escápula, perdón, acompañada de distensión abdominal. Entonces, esta es la presentación clásica de colelitiasis asintomática. Perdón, sintomática, pero no complicada. ¿De acuerdo? Es el clásico cólico biliar simple. Cuando el paciente viene a la consulta, viene en emergencia, prácticamente casi encorvado por el dolor, ¿verdad? Agarrándose generalmente el abdomen por el dolor intenso a nivel del hipocondrio derecho o el epigastrio, ¿no? Lo único que hacemos es canalizar una vía, colocarle un antiespasmódico y en cuestión de minutos a una hora el paciente ya ha vuelto a la normalidad. Ya pasó el cólico biliar. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de pacientes no tiene sentido pedirle laboratorio, porque el laboratorio va a ser normal, no va a haber ninguna alteración. En la ecografía sí, lo que la ecografía en estos pacientes nos va a certificar es la presencia de cálculos en la vesícula. Cálculos móviles con sombra acústica posterior. Esto es lo clásico en la ecografía, ¿verdad? Recuerden que la ecografía es, el transductor lo que hace es emitir ondas
ultrasónicas, ¿verdad? Que atraviesan prácticamente la piel, todos los que queda en el tegumento, y llegan prácticamente hacia la parte del hígado y finalmente a la vesícula. Si la vesícula no tiene nada, estas ondas ultrasónicas se van a pasar directamente hacia el fondo y solamente vamos a ver una vesícula límpida. En cambio, si la vesícula tiene un cálculo, o sea, tiene una piedra, estas ondas ultrasónicas van a chocar con el cálculo. Y al chocar con el cálculo no van a poder atravesar el cálculo. Entonces dibujan la denominada sombra sónica, que vemos en todos las ecografías que estamos viendo en la práctica, la clásica sombra sónica característica de los cálculos en la vesícula biliar. Ahora, algo que debemos analizar es lo siguiente. ¿Cuándo se produce el cólico biliar? Como hemos dicho, el cólico biliar se produce cuando el cálculo se impacta o se introduce en el cístico. En este momento es cuando el paciente tiene dolor. ¿Qué hacemos? Le ponemos un antiespasmódico que lo que hace es relajar la musculatura lisa, ¿verdad? Del conducto cístico. Al relajar la musculatura lisa del conducto cístico, lógicamente el cálculo se libera y vuelve al fondo de la vesícula. Entonces, le va a doler al paciente cuando el cálculo se mete en esta porción. Si el cálculo vuelve hacia el fondo de la vesícula, desaparece el dolor. Y esto es lo que sucede con muchos pacientes. Si los cálculos permanecen en el fondo de la vesícula y nunca se meten al cístico, entonces el paciente va a estar asintomático por meses y por años. Estos son los pacientes asintomáticos. Solamente se produce el dolor cuando el cálculo se mete en el cístico. Ahora hay otra situación que también llamamos, y que vamos a ver a continuación, el problema del cálculo enclavado. Si le ponemos un antiespasmódico, generalmente relaja la musculatura lisa del cístico y se relaja prácticamente esta parte y el cálculo puede volver al fondo de la vesícula. Pero si el cálculo, no obstante, de la administración de antiespasmódicos no vuelve hacia el fondo de la vesícula, esto es lo que llamamos un cálculo enclavado, entonces el paciente puede tener disminución del dolor, pero no desaparece el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir, la clásica fisiopatología del cólico biliar. Bueno, la ecografía entonces nos indicará esta característica, el tratamiento médico analgésico, antiespasmódicos, en algunos casos se puede utilizar antiinflamatorio más porque el impacto del cálculo en el cístico puede provocar un proceso inflamatorio leve, en consecuencia la utilización de un antiespasmódico más o antiinflamatorio por única vez, a veces soluciona rápidamente el problema. Baja eficacia y tasas de recurrencia. El problema de los antiespasmódicos, como el problema es del cálculo, ¿verdad? Esto de darle tratamiento al paciente pueda que lo mejore por días, semanas, meses, años, es imprevisible. ¿De acuerdo? Una vez que le hagan el tratamiento, antiespasmódicos, cosas, el paciente puede que ya no tenga más molestias por los próximos días, por las próximas semanas o por los próximos años. Eso depende mucho de cada paciente. ¿Sí? Lo que sí debemos aconsejarles, sobre todo si son cálculos pequeños, ¿verdad? Aquí volvemos, ¿verdad? Si el cálculo tiene 2 centímetros, ¿verdad? Y esto mide 5 milímetros. Si esto tiene 2 centímetros, el cálculo nunca va a poder salir de la vesícula. ¿De acuerdo? Se podrá impactar, podrá provocar una serie de alteraciones el cálculo grande, ¿verdad? Pero no va a poder salir de la vesícula. En cambio, cuando los cálculos son pequeños,
de 5 milímetros o menos de 5 milímetros, como ocurre con las microlitiasis, estos sí pueden atravesar el cístico, meterse en el colédoco y llegar hasta la ampolla de Bartter. ¿Verdad? Entonces, por esto, sobre todo cuando vemos cálculos pequeños en la vesícula, después de la ecografía que le hemos aconsejado a la paciente para hacerse, ¿verdad? Es aconsejable decirle a la paciente, si bien no es una cirugía de emergencia, excepto que la ecografía nos indique que hay algún indicio de problema agudo en la vesícula, de proceso inflamatorio agudo en la vesícula, en esos casos tal vez será necesario decirle urgente, ¿verdad? El cálculo enclavado, por ejemplo, es una situación de emergencia. El paciente tiene que ser operado en las próximas horas. En estos casos, prácticamente, cuando los cálculos son pequeños, tenemos la probabilidad de que en algún momento los cálculos se salgan de la vesícula y el paciente tenga una coledocolitiasis. Y esta coledocolitiasis pueda provocar una complicación mucho más grave, que es el problema de la pancreatitis aguda, que la vamos a ver también posteriormente, ¿verdad? Entonces, en estos casos es importante repetirle, decirle a la paciente que sería ideal que se opere en las próximas semanas o meses, ¿de acuerdo? O meses, 2 meses máximo, o 3 meses. Eso dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tiene el paciente, sería aconsejable que se opere porque es probable que en algún momento el paciente se complique. ¿De acuerdo? Lo ideal, si el paciente tiene platita, esto lógicamente depende del poder económico de cada paciente, ¿verdad? Si tiene platita, cirugía laparoscópica, lo ideal, ¿verdad? Si no, cirugía convencional, ¿verdad? Abriendo prácticamente el abdomen, o sea, a través de una laparotomía. Aquí estamos viendo la clásica, un esquema a grandes rasgos, ¿verdad? Un esquema de una colecistectomía laparoscópica. Vean que en todos los casos siempre se saca la vesícula, ya sea por cirugía convencional o cirugía laparoscópica, siempre se saca la vesícula. ¿De acuerdo? Muy bien. Tratamiento de la vesícula, de la litiasis vesicular sin complicación. Segunda opción. La segunda opción, si no tiene platita el paciente para cirugía laparoscópica, la segunda opción, que cuesta un poquito menos, ¿verdad? Cuesta menos, es la cirugía convencional o cirugía por laparotomía, colecistectomía por laparotomía. Entonces aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso es el desprendimiento primero de la vesícula. Los cirujanos lo hacen. Yo no soy cirujano, soy clínico, ¿verdad? Pero los cirujanos lo hacen, lo van, ya será anterógrada y retrógrada, dicen ellos. O sea, anterógrada cuando van desprendiendo desde el fondo de la vesícula hasta el cístico. O comienzan en el cístico y terminan en el fondo de la vesícula. Van desprendiendo toda la vesícula, una vez que está desprendida toda la vesícula, se liga prácticamente el cístico y la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha, ¿verdad? Entonces aquí en la diapositiva de al lado ya estamos viendo, ¿verdad? El lecho vesicular, esto era, aquí estaba prendida prácticamente la vesícula, y cuando la sacamos queda este espacio así, que lo llamamos lecho vesicular. Y aquí está prácticamente el cabo o los muñones de la arteria hepática y del cístico. Con lo cual acaba la cirugía. Ahora hablamos de la colestiasis sintomática, pero esta vez complicada. Y cuando se complica una colelitiasis, esta es la complicación más frecuente. La colecistitis aguda litiásica. Entidad clínica caracterizada por inflamación de la pared vesicular. En cuanto a la etiopatogenia, la litiasis biliar es la causa más importante del 90% de las complicaciones
que dan una colecistitis aguda litiásica. O sea, prácticamente todas las colecistitis agudas litiásicas, casi todas, son producidas por los cálculos que están dentro de la vesícula. Dos factores determinan la progresión y el grado de duración. Uno, si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar. ¿De acuerdo? Si la obstrucción es parcial y de corta duración, generalmente el paciente lo único que va a experimentar lo mismo que cuando estaba asintomático, ¿verdad? Un cólico biliar. Si la obstrucción es completa y duradera, se produce aumento de la presión intravesicular asociada a irritación de la mucosa de la vesícula y la disminución del flujo vascular de la pared secundaria a distensión vesicular. Entonces, cuando llegamos a esa situación de que el cálculo se enclava, ¿verdad? Entonces, en este caso, va aumentando la presión dentro de la vesícula. En consecuencia, al aumentar la presión va a provocar un aumento de volumen de la vesícula. Y si esto sigue permaneciendo en el tiempo, esta compresión o esta dilatación de la vesícula va a comprometer prácticamente la irrigación vascular de la vesícula. Y en muchos casos puede llegar a provocar necrosis de alguna parte de la pared de la vesícula y finalmente perforación de la vesícula. De ahí la emergencia de la cirugía cuando un paciente presenta una colecistitis aguda litiásica con cálculo enclavado. Hay que operarlo porque el paciente puede llegarse a complicar. La infección de la bilis tiene un papel secundario. En la gran mayoría de los casos, el problema más es de la dilatación de la vesícula biliar, que va distendiendo la vesícula biliar y compromete la vascularización de la vesícula. Secundariamente tiene que ver el problema infeccioso, donde la bilis que está dentro de la vesícula se puede llegar a infectar. Entonces, los gérmenes más comprometidos, generalmente la Escherichia coli, casos graves, pueden haber gérmenes anaerobios, estos son los que ponen en riesgo la vida del paciente, y generalmente son pacientes que han estado obstruidos por mucho tiempo. Los Bacteroides fragilis o el Clostridium perfringens generalmente. Estos gérmenes anaerobios son los que generalmente pueden llegar a provocar verdaderas complicaciones y verdaderos problemas sépticos a nivel del abdomen. Eso es lo que tenemos que prevenir, operando al paciente rápidamente. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Una vesícula distendida, ¿ya? En esta parte, principalmente en esta parte, se veía un poco de edema en la pared. No es muy significativo. Y vemos un cálculo, ¿verdad? Este cálculo está en el fondo de la vesícula. Este no está produciendo ninguna molestia al paciente. El que está produciendo molestias es este, que está enclavado en el cístico, ¿verdad? Con su clásica sombra sónica, que hemos explicado a qué se debe, ¿verdad? Estos cálculos que se enclavan en el cístico son los que requieren cirugía de emergencia por todo lo que hemos indicado. Bueno, colecistitis aguda. El diagnóstico de dolor abdominal agudo en el hipocondrio derecho, duración mayor a 5 horas, frecuente náuseas, vómitos y fiebre. Cuando ya, además de la presencia de cálculos en la vesícula que provocan proceso inflamatorio, además ahora ya hay compromiso de infección a nivel de la vesícula, entonces aquí ya tenemos el denominado colecistitis aguda, que dependiendo si hay cálculos o no hay cálculos, va a ser colecistitis aguda litiásica, si hay cálculos, y si no hay cálculos, será colecistitis aguda alitiásica, ¿verdad?
Entonces, el diagnóstico, dolor abdominal agudo en el hipocondrio derecho, duración de más de 5 horas. Frecuentemente aquí el paciente presenta náuseas y vómitos. Y algo que nos va a llamar la atención. Si el paciente tiene fiebre, ya hay complicación. Ya hay proceso infeccioso en el problema. No solamente proceso inflamatorio, producto de la acción mecánica de los cálculos dentro de la vesícula. Aquí hay un componente infeccioso generalmente, lógicamente, de origen bacteriano, en la gran mayoría de los casos. Entonces, la fiebre generalmente va a estar presente entre 37.5 hasta 39 grados centígrados. Clásicamente vamos a encontrar Murphy positivo en el examen semiológico de abdomen. ¿Cómo determinamos el Murphy? Primero tenemos que determinar el punto cístico. Determinamos el punto cístico por una línea que va entre la línea axilar anterior y el ombligo. Esta línea, en el punto en que atraviesa el reborde costal, ese es el punto cístico. Ahí es donde vamos a hacer presión para el problema de la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy consiste en presionar con el pulpejo de los dedos o con el pulpejo de los pulgares en el punto cístico. E inmediatamente invitamos a la paciente a que haga una inspiración profunda. El paciente inspira profundamente y vamos a notar que el paciente, en la medida que va inspirando, nosotros vamos presionando, vamos profundizando la presión en el punto cístico. Entonces el paciente, vamos a notar que si el Murphy es positivo, el paciente va a interrumpir la inspiración por la aparición de dolor. O sea, el paciente está inspirando y de pronto interrumpe la inspiración porque tiene dolor. Aquí estamos calificando como Murphy positivo. ¿Qué es lo que está pasando? Le estamos haciendo inspirar al paciente para que el diafragma baje. En consecuencia, al bajar el diafragma, baja prácticamente el hígado, y al bajar el hígado, recuerden que la vesícula está en la pared inferior del hígado. En consecuencia, baja también baja el hígado, en consecuencia, baja también la vesícula. Y podemos llegar a palparlo, sobre todo cuando está distendido. ¿Verdad? Entonces, este es el clásico Murphy positivo. ¿De acuerdo? Que es clásico de procesos inflamatorios en la vesícula. No es característico de colecistitis aguda, de todos los problemas de la patología vesicular que afectan a la vesícula biliar. ¿De acuerdo? En el anciano y diabéticos el cuadro clínico puede ser atípico. Y muchas veces el paciente con una colecistitis aguda puede venir ya séptico. Porque la sintomatología puede no presentar esta clásica sintomatología de dolor a nivel del hipocondrio derecho. Puede ser un dolor leve para el anciano o para el diabético. Puede no haber náuseas, vómitos y es más, pueda que no tenga temperatura. Entonces la presentación en este tipo de pacientes es atípica. Por eso decimos que la medicina no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de cada paciente. Exámenes complementarios. En el laboratorio clínico, lo que clásico, como ya hay proceso infeccioso y proceso inflamatorio agudo de origen infeccioso, vamos a encontrar leucocitosis. O sea, generalmente con desviación izquierda, y hablamos de desviación izquierda cuando el paciente tiene una leucocitosis importante, una neutrofilia relativa importante y un aumento por encima del valor normal de Callados. Esto nos da la clásica desviación izquierda significativa de proceso inflamatorio agudo. Elevación de la proteína C reactiva con consecuencia del proceso infeccioso, mayor de 3 miligramos por decilitro, vamos a tener hiperbilirubinemia
bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro, edema de la vía biliar o compresión de la misma por la vesícula distendida, cifras mayores, sospechosa de coledocolitiasis o síndrome de Mirici. Entonces, puede suceder que el cálculo que esté impactado a nivel del cístico, ¿verdad? Este edema de esta parte puede comprimir el colédoco. Y en estos casos, lo que el paciente puede empezar a presentar es la presencia de ictericia, es decir, elevación de la bilirrubina total mayor a 4 miligramos por decilitro. Cuando se prolonga demasiado esta impactación del cálculo a nivel del cístico, puede aparecer el clásico síndrome de Mirici, en el cual ya existe a veces compromiso vascular a nivel del cístico. O de última, el cálculo se pasa hacia la vía biliar y produce una coledocolitiasis. En estos casos vamos a tener bilirrubina total elevada. Si no hay nada de esto, ¿verdad? Si no hay compresión del cístico por un cálculo, ni hay síndrome de Mirici, generalmente el laboratorio lo que nos va a arrojar tal vez una leucocitosis, pero sin elevación a nivel del hepatograma. O sea, sin elevación de bilirrubina total. En la ecografía vamos a encontrar el clásico Murphy ecográfico. Generalmente lo hace el ecografista, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. Le invita al paciente a inspirar profundamente y con lo que comprime el paciente, con lo que comprime el ecografista es con el transductor a nivel del punto cístico. Este es el Murphy ecográfico también que puede observarlo el ecografista. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? Engrosamiento de la pared, consecuencia del edema que se está produciendo como consecuencia del proceso inflamatorio de la vesícula. Edema de la pared de la vesícula. Generalmente mayor de 4 milímetros. Normalmente 2 milímetros. La pared normal de la vesícula. Generalmente cuando está por 3 o 4, estamos en presencia de edema de la pared. Esto nos está indicando que hay proceso inflamatorio dentro de la vesícula, ¿verdad? Y además, como ya hemos dicho anteriormente, consecuencia a veces de la obstrucción, se va aumentando prácticamente, se va dilatando la vesícula. En consecuencia, vamos a encontrar una vesícula aumentada de tamaño. En algunos casos, sobre el codo, cuando se ha dejado evolucionar mucho tiempo el problema, ya pueden aparecer colecciones pericolecísticas. Cuando la vesícula está dilatada, generalmente está por encima de los 8 centímetros, que es el valor normal, ¿verdad? Demostración de litiasis vesicular, vamos a encontrar el cálculo dentro de la vesícula y trilaminación de la pared vesicular. Aquí estamos viendo en la diapositiva. Cuando este proceso inflamatorio ya dentro de la vesícula y proceso infeccioso ha sido se están añadiendo gérmenes anaerobios, como Clostridium perfringens, por ejemplo, o Bacteroides fragilis, por ejemplo, que son bacterias productoras de gas, vamos a encontrar esta trilaminación. La pared de la vesícula, un halo, una parte hiperecogénica que estamos viendo, una parte hipoecogénica o nuevamente otra línea hiperecogénica. Esta es la denominada trilaminación, que se puede ver en la infección sobre todo por gérmenes anaerobios. Y al fondo lo que estamos viendo es gran cantidad de cálculos pequeños. Recuerden que estos son los peligrosos, porque pueden salirse de la vesícula. Perdón. Tratamiento. El tratamiento de elección, ya hemos dicho, en este momento, el tratamiento prácticamente que se lleva a la flor, disculpen la expresión, pero es la cirugía laparoscópica. Pero lógicamente va a depender de la situación económica del paciente.
En la colecistitis aguda, el tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscópica en condiciones difíciles de un intraoperatorio, no dudar en convertir la cirugía abierta en cirugía abierta u colecistectomía por laparotomía. A todo paciente al cual, y esto ha traído al principio, cuando apareció la cirugía laparoscópica, trajo hasta problemas de tipo legal, porque el paciente entraba con una programación de cirugía laparoscópica. Y cuando salía del quirófano, salía con su herida, ¿verdad? Con una buena herida a nivel del hipocondrio derecho. Esto muchas veces ha sido problemas de tipo legal, porque el paciente entró con una opinión de que iba a ser operado por cirugía laparoscópica y resulta que le hicieron al final una cirugía convencional. Por eso, en la actualidad, se hace firmar el consentimiento informado donde está precisamente esta indicación, donde al paciente se le hace firmar y se le avisa y se le explica que si hubiera alguna complicación durante la cirugía laparoscópica, el paciente va a tener que ser sometido a una cirugía convencional. ¿De acuerdo? Entonces, a través del consentimiento informado es que tenemos que hacerle saber ya a la paciente que puede cambiar la situación. Ahora, recuerden que la cirugía laparoscópica, la decisión de la cirugía laparoscópica, si bien puede ser de inicio del paciente, o sea, pedir que sea operado por cirugía laparoscópica, la última decisión siempre la va a tomar el cirujano. ¿De acuerdo? A través de la ecografía que está viendo él, ¿verdad? Va a poder determinar si efectivamente lo va a poder complacer al paciente con cirugía laparoscópica. De lo contrario, si el cirujano considera que el paciente no es apto para cirugía laparoscópica, le indicará lógicamente las causas por las cuales no puede ser cirugía laparoscópica y le indicará que ahí tiene que ser operado por cirugía convencional. ¿De acuerdo? Puede darse estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, importante. No tenemos que, el cirujano no tiene ningún problema en convertir una cirugía laparoscópica en cirugía convencional, dependiendo de qué es lo que encuentre en el acto operatorio. El paciente con alto grado o riesgo, riesgo quirúrgico alto, como insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, aquí está insuficiencia P, insuficiencia renal también, preferible hacer una colecistostomía. Esto ocurre principalmente en los ancianos, cuando están alrededor de los 80 años, por ejemplo, 80, abuelitos con 80 años, 85, 90 años, que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿verdad? Son pacientes que ya tienen una serie de comorbilidad, y una de las más importantes es el problema cardiovascular. Muchos de los abuelitos pueden no tolerar el tiempo de cirugía y en consecuencia pueden morir en el acto quirúrgico. Esto tendrá que valorarlo, lógicamente, el sistema multidisciplinario en relación al cardiólogo con la valoración prequirúrgica, ¿verdad? Y la valoración del cirujano. Y si es que tienen que intervenir, si el paciente es diabético, también la intervención del endocrinólogo, ¿verdad? O sea, todos tienen que ser una decisión multidisciplinaria. De última, lo que puede decidirse para aliviar el problema que lo puede conducir a la muerte al paciente es el de la colecistostomía, que es colocar un drenaje mediante un trocar a través de la pared, llegando a la vesícula, esto principalmente con la colaboración del ecografista, ¿verdad? Colocar un tubo y drenar prácticamente la vesícula y solucionar por de pronto el problema del paciente. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho de la situación. Y finalmente llegamos a la colecistitis aguda alitiásica. En esta ya no hay cálculos. El problema infeccioso se ha producido dentro de la vesícula, pero no había cálculos. Entonces, alrededor del 10% de las colecistitis agudas
Ocurren en ausencia de cálculos biliares y la tasa de mortalidad es del 30% debido a la progresión rápida de gangrena y perforación. El problema es de que el problema infeccioso puede progresar rápidamente. En consecuencia, el paciente puede sufrir necrosis de la pared de la vesícula y finalmente puede llegar a perforarse la vesícula, provocando prácticamente un vaciamiento de contenido vesicular hacia la cavidad libre, hacia la cavidad abdominal libre, provoca una peritonitis generalizada que por el compromiso ya infeccioso de origen bacteriano que tiene ese paciente, lo convierte en un paciente séptico. ¿Verdad? Entonces es una complicación grave para el paciente. Tratamiento: históricamente la colecistectomía es el tratamiento de elección. Actualmente la colecistectomía percutánea, la colecistostomía percutánea es eficaz y mínimamente invasiva como todo paciente con alto riesgo quirúrgico. Lo ideal, si el paciente valorado por el cirujano, valorado por el cardiólogo y valorado por otras especialidades, si es que tiene alguna otra comorbilidad, es posible hacer una cirugía convencional, se la hace. ¿Verdad? Sobre todo en los pacientes de edad avanzada, que son los que tienen un riesgo quirúrgico alto. Por encima de los 60 años, todo paciente debe ser valorado por el cardiólogo para valorar el riesgo quirúrgico. Entonces, en estos pacientes, si se puede, colecistectomía. Si no, hacer una colecistostomía percutánea, que es la que ya hemos indicado hace minutos. Es eficaz, mínimamente invasiva para el paciente y sobre todo en el paciente con alto riesgo quirúrgico. En la diapositiva estamos viendo una colecistitis aguda alitiásica. Vean este engrosamiento de la pared. Importante. Y no vemos nada dentro en la luz de la vesícula. ¿Verdad? Esta es la clásica colecistitis aguda alitiásica. Bueno, hasta ahí la patología de vesícula, lo que más frecuentemente vemos todos los días. Ahora hablamos de la patología ya del colédoco. Y aquí tenemos que hablar de la coledocolitiasis. Los cálculos de la vía biliar pueden provenir de la vesícula litiasis secundaria o formarse en el coledocolitiasis primaria. 95% están asociadas también a colelitiasis. Entonces, cuando hay cálculo en la vía biliar, en la gran mayoría de los casos, prácticamente en el 95% de los casos, estos cálculos han procedido, o sea, vienen desde la vesícula que ingresan hacia el conducto colédoco. Y esto es lo que llamamos litiasis secundaria. Hablamos de litiasis primaria, cuando el cálculo se ha formado primariamente dentro de la vía biliar. Estos son los casos más raros y extraños. ¿De acuerdo? Muy raro que un cálculo se forme primariamente a nivel del colédoco. Lo que sucede en el 95% de los pacientes es que el cálculo ha migrado desde la vesícula. Desde el punto de vista clínico, la obstrucción de la vía biliar puede ser incompleta, en forma aguda, el dolor cólico es más prolongado, la aparición de ictericia. Si es gradual, se manifiesta por prurito e ictericia. Y si es de larga duración, más de 5 años, cirrosis biliar secundaria. Entonces, el problema de la obstrucción de la vía biliar puede ser incompleta o completa. Vamos a ver esto más adelante. En forma aguda, lo clásico, el dolor de tipo cólico también aquí, ¿verdad? Pero mucho más prolongado que el de la colelitiasis. Un síntoma importante aquí aparece casi con seguridad ictericia.
el paciente está histérico, ¿verdad? Como estamos viendo en el paciente, vemos una ictericia de piel y también una ictericia de mucosas, en este caso de la esclerótica. Ahora, si el prurito se va prolongando progresivamente y la obstrucción es completa a nivel del colédoco, va a irse aumentando cada vez mayor cantidad de bilirrubina a nivel del torrente sanguíneo. Esta progresión de la hiperbilirrubinemia en el paciente va a acompañarse de prurito, un prurito generalizado, que en muchos de los casos el paciente es una de las quejas más importantes y que al examen físico podemos encontrar ya lesiones, consecuencia del excesivo rascado que se ha producido el paciente por el intenso prurito que tiene. Esta obstrucción de la vía biliar ocurre, por ejemplo, en muchos de los casos, si bien no es por cálculos, por ejemplo, las obstrucciones prolongadas por más de meses y años, puede ocurrir, por ejemplo, en aquellos problemas de la lesión de la vía biliar, como las estenosis benignas de la vía biliar, que se veían al inicio, les decía, de las cirugías laparoscópicas o cuando se comenzó a hacer cirugía de la vía biliar por laparotomía. Se veía muchas veces lesión de la vía biliar. El paciente, el cirujano llegaba a tocar la vía biliar, el colédoco, o hacía algún pequeño traumatismo o una pequeña sección o una pequeña deslaceración en el conducto colédoco, y esto a la larga cicatrizaba y producía una estenosis. Entonces, estos pacientes pueden evolucionar con ictericia, ya sea intermitente o continua, por varios años. El peligro es de que estos pacientes a la larga desarrollen una cirrosis biliar secundaria. Es decir, la acumulación importante, principalmente a nivel de hígado, puede inducir a la aparición de fibrosis a nivel del hígado, provocando una cirrosis biliar, que en este caso es secundaria, porque hay una cirrosis biliar primaria que es de origen autoinmune. Exámenes complementarios. Aquí sí el laboratorio es determinante. Aquí sí el laboratorio tiene gran importancia. La elevación de las enzimas como la fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltranseptidasa son dos enzimas importantes para la determinación de gamma, por la determinación de obstrucción de la vía biliar. Si la obstrucción es parcial, la bilirrubina total puede ser normal o puede dar una colestasis ondulante. Depende más o menos de cómo se comporte el cálculo dentro del colédoco. ¿De acuerdo? Si el cálculo tapa la ampolla de Vater, en este momento el paciente va a tener clínicamente aumento de la ictericia. Desde el punto de vista del laboratorio va a tener un aumento progresivo de la bilirrubina total, a predominio de bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, perdón. ¿No? Ahora, si el cálculo prácticamente obstruye parcialmente el colédoco y actúa como válvula dentro del colédoco, o sea, tapa la ampolla de Vater, regresa hacia el colédoco, vuelve a tapar. En estas situaciones, cuando el cálculo vuelve al colédoco, generalmente puede llegar a desaparecer la ictericia en el paciente. Si se vuelve a tapar, vuelve a aparecer la ictericia. Entonces, esto es lo que llamamos una colestasis ondulante, que la podemos ver a veces clínicamente en el paciente y también podemos corroborar por el laboratorio del paciente, es decir, alteraciones en el hepatograma. Cuando hay obstrucción total, lógicamente, el paciente cada vez, clínicamente, cada vez va a estar más amarillo, ¿verdad? Y si evoluciona demasiado puede tener hasta un tinte verduzco. Y en el laboratorio observaremos que en cada control que le hacemos al paciente, su hepatograma, principalmente en relación a fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltranseptidasa y bilirrubinemias, la hiperbilirrubinemia es ascendente, cada vez va subiendo más. Eso nos está indicando que hay obstrucción total. Puede llegar prácticamente
a índices superiores a 12 miligramos por decilitro, cuando la obstrucción es total. Picos transitorios de transaminasa y amilasa indican paso del cálculo del colédoco al duodeno. Muchas veces podemos encontrar elevaciones transitorias de las transaminasas y además la aparición de amilasa elevada. Veíamos en el último, no en este último, sino el anterior grupo de la práctica, veíamos un caso de este tipo, ¿no? Un paciente con una coledocolitiasis que presenta una amilasemia elevada momentáneamente. Pues después en los controles el paciente volvió a la normalidad. ¿En qué momento se produce? Cuando el cálculo está pasando del colédoco al duodeno. En este momento sí podemos tener una elevación de transaminasas y una elevación de amilasa pancreática, que generalmente es momentánea. Y que si fue el único cálculo que estaba en el colédoco, el paciente queda prácticamente su problema resuelto. ¿De acuerdo? Si no hay más cálculos. ¿De acuerdo? Esto va a depender mucho, como les digo, de cada paciente. Siempre análisis de cada paciente. Lo ideal en los exámenes, la colédoco, la ecografía abdominal, ¿verdad? Tiene una sensibilidad del 75% de la dilatación del conducto colédoco, mayor a 6 milímetros, en pacientes con vesícula mayor a 8 milímetros, ¿verdad? Si generalmente un paciente con vesícula y tiene 6 milímetros de colédoco, pensamos ya en dilatación. En cambio, en el paciente colecistectomizado tenemos un margen hasta de 8 milímetros para determinar dilatación de la vía biliar. La ecoendoscopía y la colangioresonancia. Desventaja, carecen de posibilidades terapéuticas. Dos elementos importantes, sobre todo cuando hay microlitiasis. Muchas veces, esto depende mucho de la experiencia del ecografista, muchas veces los cálculos que están por detrás del colédoco, o sea, en el colédoco distal que llamamos, ¿verdad? Cuando están por detrás del páncreas, son los cálculos que con menor facilidad se pueden descubrir. Muchas veces es difícil descubrir, sobre todo si son cálculos pequeños o microlitos. En esto nos sirve muy bien la ecoendoscopía. La ecoendoscopía nos puede diagnosticar cálculos pequeños en el colédoco. Y también la colangioresonancia. Otro elemento importante que nos sirve para diagnosticar ante la duda de que el paciente puede tener toda la clínica de una coledocolitiasis, pero no encontramos el cálculo en la vía biliar. Tampoco encontramos alguna otra patología que justifique la ictericia del paciente. En estos pacientes puede ser útil la ecoendoscopía o la colangioresonancia. Lógicamente que estos dos métodos de diagnóstico tienen su valor, ¿verdad? Mucho más superior al que realizamos con la colangiopancreatografía retrogradoendoscópica. La colangiopancreatografía retrogradoendoscópica considera el patrón de oro en el diagnóstico y el tratamiento. En la actualidad, prácticamente la colangiografía retrogradoendoscópica o colangiografía retrogradoendoscópica es el elemento más importante en el paciente, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. La colangiopancreatografía retrogradoendoscópica con esfinterotomía es la sección del esfínter biliar de la papila de Vater y del infundíbulo papilar. La tasa de mortalidad por esfinterotomía generalmente es inferior al 1% y una tasa de complicaciones del 5 al 10%, que incluyen hemorragia digestiva, pancreatitis, colangitis, perforación retroduodenal. Estas complicaciones pudieran surgir al hacer este procedimiento, el de la colangiografía más esfinterotomía, y que también están normalmente en el consentimiento informado del paciente, ¿verdad? Cuando se va a hacer una
Con la angiografía más papilotomía transendoscópica, generalmente siempre se va a firmar un consentimiento informado al paciente, donde se le dice que existe la posibilidad de que haya estas complicaciones en el paciente. Esto es importante porque después hay una serie de problemas que pueden traer como consecuencia negligencia, estos problemas de denuncias por negligencia médica, impericia médica y demás cosas. Entonces es importante determinar esto. Y siempre hacerlo, lógicamente, después de un adiestramiento. Normalmente los gastroenterólogos hacemos endoscopía diagnóstica, pero cuando queremos hacer endoscopía terapéutica, tenemos que hacer un adiestramiento extra. ¿De acuerdo? Un adiestramiento extra para hacer endoscopía terapéutica. O sea, tratamiento a través del endoscopio. Esto también supone una inversión de parte del profesional, una inversión aparte del endoscopio, porque no es solamente, como les decía, el endoscopio. De principio, por ejemplo, no hacemos con el gastroscopio una intervención de este tipo. Muy bien, entonces, estas son las características de hacer una papilotomía transendoscópica. El paciente con coledocolitias de gran tamaño se puede hacer una litotripsia mecánica, litotripsia por ondas de choque o más drenaje endoscópico. ¿Qué hacemos cuando los cálculos que están dentro del colédoco son grandes? No pueden salir a través de la ampolla de Vater, ni con la esfinterotomía. En estos casos, la parte de la instrumentación que tiene el endoscopio para el paciente, para el especialista que va a hacer endoscopía terapéutica, tiene que tener este instrumental adicional, los litotriptores, que son como pequeñas pinzas que son capaces de destrozar prácticamente el cálculo en forma total o parcial dentro del colédoco. Y posteriormente permitir la evacuación de estos fragmentos del cálculo hacia el colédoco, ¿verdad? La otra posibilidad es la litotripsia por ondas de choque, cuando son muy grandes y están dentro del colédoco, la posibilidad de ondas de choque. Se supone que este tratamiento ya es un tratamiento un poquito más costoso, ¿verdad? Y posteriormente se procesa el drenaje endoscópico prácticamente del cálculo. Cualquier el abordaje terapéutico proponer colecistectomía úlcera. Este es uno de los elementos importantes. Lo que le estamos solucionando al problema al paciente, el problema que le estamos solucionando al paciente es el problema del cálculo en la vía biliar, el cálculo en el colédoco. ¿De acuerdo? A través de la colangiografía que nos permite ver los cálculos y la esfinterotomía que nos permite sacar los cálculos. ¿Verdad? Pero no le estamos solucionando con este procedimiento el problema de la vesícula. La vesícula está ahí intacta. En consecuencia, es un problema que debemos abordar en el paciente. Por esto es importante que el paciente, en plazo de lo más breve, generalmente 3 semanas o 4 semanas, debe someterse a intervención quirúrgica para extirpar la vesícula con cálculo, ya sea por cirugía laparoscópica o cirugía convencional. De lo contrario, el problema está resuelto parcialmente. El paciente puede volver por el mismo problema y tal vez en esta oportunidad venga ya mucho más complicado. En previsión de esto es que tenemos que decirle al paciente tiene que operarse de la vesícula. Aquí estamos viendo mediante estudio ecográfico un cálculo en la vía biliar. Muy bien, aquí en forma real, vemos entonces tratamiento quirúrgico de litias de la vía biliar,
o coledocolitiasis. Si el diagnóstico de la litiasis vesicular y litiasis de la vía biliar es previa a la cirugía, primero hacemos esfinterotomía, o sea, papilotomía transendoscópica, y luego la colecistectomía laparoscópica o convencional. Este es uno de los casos, ¿verdad? Cuando tenemos litiasis vesicular, o sea, coledocolitiasis más coledocolitiasis, más colelitiasis. En estos casos, el tratamiento primero es solucionar el problema de la obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? Y para esto se hace lo que hemos dicho, ¿verdad? La colangiografía más la esfinterotomía transendoscópica. El endoscopio con el cual se hace todo esto se llama duodenoscopio, que no es lo mismo que el gastroscopio que utilizamos para hacer endoscopía diagnóstica. ¿De acuerdo? Este es otro tipo de endoscopio. Entonces, con este se introduce, ¿verdad? Aquí están canalizando prácticamente la papila de Vater, ¿verdad? Están canalizando la papila de Vater. Una vez que está canalizada la papila de Vater, se introduce a través del catéter, se introduce el contraste. Entonces, una vez introducido el contraste, podemos ver los cálculos en la vía biliar. Entonces, aquí estamos comprobando que efectivamente sí, el paciente tiene cálculos en la vía biliar. A continuación, cambiamos el instrumental y a través de un papilótomo, ¿verdad? Que es, podríamos decir, un pequeño bisturí a través del endoscopio, ¿verdad? Es un aparato muy especial que no se parece al bisturí que utiliza el cirujano, ¿de acuerdo? Es un instrumental muy especial el papiloto. Entonces, ya se secciona el esfínter de Oddi. Se secciona, se abre el esfínter de Oddi y salen los cálculos hacia el duodeno, ¿verdad? Con lo cual queda solucionado el problema de la obstrucción de la vía biliar. Pero como vuelvo a repetir, sigue todavía la vesícula con cálculos ahí arriba, ¿de acuerdo? Le estamos solucionando el problema de la vía biliar nada más. ¿Qué hacemos en la coledocolitiasis post-colecistectomía? Aquel paciente que ya ha sido operado de vesícula. Esto sucede generalmente en los problemas, ahora un poco ya más raros, los problemas de litiasis residual que llamamos. Generalmente el paciente es operado de vesícula, ya sea laparoscópica o convencional. Al cabo de unas 2, 3 semanas, máximo un mes, el paciente vuelve, pero ya vuelve histérico y con dolor abdominal. Generalmente se debe a la migración de algún cálculo durante el acto quirúrgico, a la migración del cálculo hacia el cólico, ¿no? Entonces nos encontramos que el paciente ya ha sido operado de vesícula, pero ahora tiene un cálculo en la vía biliar. Entonces, en estos pacientes antiguamente había que volver a operar. Actualmente el tratamiento que se realiza es la esfinterotomía transendoscópica. O sea, nuevamente hacer todo este problema, ¿verdad? Hacer todo este procedimiento, perdón, canalizar o pacificar para comprobar la presencia del cálculo y a continuación la esfinterotomía para sacar los cálculos. Complicaciones de la coledocolitiasis, las colangitis. La colangitis, si bien de inicio pareciera ser un problema de infección a nivel de la vía biliar, rápidamente se puede convertir en una infección sistémica que tiene origen en la infección del árbol biliar. Se necesitan dos factores para que haya una colangitis. Uno, la infección biliar, la infección del líquido, la infección de la bilis, en síntesis, que está en el colédoco.
e incremento de la presión intraductal en la vía biliar. Y esto es por lo cual, cuando tenemos un paciente con una coledocolitiasis, con una colelitiasis, hay que tratar de solucionar el problema a la brevedad posible, porque corremos el riesgo de que esa bilis que está dentro del conducto colédoco pueda infectarse, pueda sobreinfectarse. Y dos, de que como consecuencia del peristaltismo coloni, del peristaltismo del colédoco, que está tratando de vaciar la bilis hacia el duodeno, pero como está obstruido, va a aumentar el incremento de la presión intraductal de la vía biliar. La coledocolitiasis es una causa más frecuente, pero hay otras causas de obstrucción, por ejemplo, las estenosis benignas malignas, las infestaciones parasitarias, las anomalias congénitas de los conductos biliares, todas estas causas que pueden provocar a la larga colangitis, no solamente la coledocolitiasis, si bien es la causa más frecuente de colangitis, la coledocolitiasis, hay otras causas como la que estamos indicando. En la mayoría de los pacientes se trata de infecciones polimicrobianas y anaerobias. Generalmente, además, lógicamente, del procedimiento que hay que hacer en este tipo de pacientes, tendremos que utilizar el bombardeo antibiótico, ¿verdad? Generalmente son infecciones muchas veces polimicrobianas y muchas veces están comprometidos los gérmenes anaerobios. Por eso, en este paciente será necesario utilizar cefotaxima, por ejemplo, 1 gramo cada 8 horas, ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, y metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Es decir, un tratamiento triasociado con afán de cubrir las infecciones polimicrobianas que pudieran estar comprometidas en la colangitis. Pacientes ancianos diabéticos o con tratamiento con corticoides suelen tener presentación atípica. Otro de los problemas que debemos tomar en cuenta, un paciente diabético que está obstruido, está con una coledocolitiasis, corre el riesgo de que la sintomatología del paciente sea atípica. Es probable que no tenga fiebre, no tenga escalofríos, ¿verdad? Esté histérico, pero no tiene fiebre, no tiene escalofrío. Y efectivamente se está produciendo ya la infección. Entonces es una forma atípica. Pueden presentar formas atípicas de presentación de colangitis. La clínica de la colangitis. Lo clásico que tiene el paciente una colangitis es el dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho. La fiebre, generalmente alta, 38, 39, 40 grados centígrados en el paciente. Escalofríos, consecuencia muchas veces ya de la bacteremia que se está produciendo en el paciente, puede presentar escalofríos e ictericia. Esta es la famosa triada de Charcot, clásica e indicativa de presencia de colangitis en el paciente. ¿La? Fiebre, ictericia, escalofríos. Exámenes complementarios, laboratorio clínico. En el laboratorio clínico se encuentra una leucocitosis, una hiperbilisuria, consecuencia de la obstrucción, ¿verdad? Fosfatasa alcalina alta, gamma-glutamic transpeptidasa elevada. Transaminasas infrecuentemente refleja aumento de la permeabilidad de la membrana de los hepatocitos con una obstrucción biliar más infección. A veces la infección prolongada y además asociada con una infección puede permeabilizar prácticamente la membrana del hepatocito. Y en consecuencia, esto puede provocar elevación de la transaminasa. Estamos viendo aquí, igual, una colangiografía, ¿verdad? En este caso no es transendoscópica, ¿verdad? Una colangiografía a veces a través del tubo en T que ponen los cirujanos, dependiendo de cada caso, en la cirugía convencional. Puede también opacificarse. Y aquí lo que estamos viendo es esto, cálculos dentro de la vía biliar, en algunos casos.
Laboratorio clínico en la colangitis, leucocitis, hipertransaminasemia, y hemos dicho, ecografía abdominal y tomografía permiten valorar la dilatación de la vía biliar secundaria a la obstrucción. Tratamiento. Tratamiento se dirige a dos componentes, la obstrucción y la infección, ¿verdad? En consecuencia hay que utilizar antibióticos. Al inicio, tratamiento empírico y posteriormente, si podemos obtener una muestra de el material biliar, hacer un antibiograma y a través del antibiograma seleccionar qué antibióticos vamos a utilizar. Pero en general, formas graves puede utilizarse por generalmente tratamiento intravenoso en el paciente por 7 días, con ceftriaxona, metronidazol, ciprofloxacin. Esto va a depender mucho de la experiencia del cirujano, ¿verdad? El cirujano generalmente tiene experiencia. En nuestro medio, lo que más comúnmente utilizamos, cefotaxima, ciprofloxacina y metronidazol. O en algunos casos podemos llegar a la ceftriaxona. Drenaje general, formas leves responden al diagnóstico médico generalmente. En nuestro medio, generalmente el tratamiento médico bien llevado con una triple asociación de antibióticos generalmente evoluciona el paciente favorablemente. En las formas moderadas y graves, colangiopancreatografía retrógrada, método de elección que puede colocar una prótesis o drenaje nasobiliar y debe realizarse dentro de las 24 a 48 horas, como siempre, indicar colecistectomía ulterior, ¿verdad? Finalmente, lo que hacemos con el paciente puede ser tratamiento médico, como les digo, en nuestro medio, con tratamiento médico, la gran mayoría de los pacientes se vuelven favorables. De última, lo que podemos hacer es una colangio para drenar prácticamente la vía biliar, ¿verdad? Ya sea colocando una prótesis a nivel de la ampolla de váter, o colocar un drenaje nasobiliar a través del duodenoscopio se coloca el drenaje nasobiliar. En general se debe realizar dentro de las 24 a 48 horas. Esto también es importante en aquellos pacientes en los cuales hay comorbilidad y edad. Nuestra tomografía no es muy adecuada, no se ve muy bien, así que no la vamos a tomar en cuenta. Complicaciones más frecuentes de la colangitis. La fístula colecistoentérica o iliobiliar se produce cuando el cálculo de la vesícula biliar, generalmente situado en el cuello, atraviesa la pared y se introduce en el duodeno. Inicialmente, síntomas de colecistitis aguda, aunque a veces son asintomáticos. Si el cálculo es mayor de 20 milímetros de diámetro, puede producir obstrucción intestinal. Esto sucede cuando el cálculo va produciéndose prácticamente un caminito y se mete en el duodeno, generalmente en la segunda porción del duodeno. Si el cálculo es grande, pasa la tercera, todas las porciones del duodeno, ingresa en el yeyuno, y si es grande puede llegar a obstruir el intestino. Esto es lo que denominamos ilio biliar. Síndrome de Mirice. Hemos visto los dos. El síndrome de Mirice, ahora lo analizamos rápidamente, existen dos tipos. El tipo 1, un cálculo en el cuello de la vesícula que comprime extrínsecamente el colédoco, provocando obstrucción. Este es un Mirice tipo 1. El tipo 2, un cálculo que se ha introducido en el colédoco a través de una fístula colecisto-coledocial. Es decir, desde la vesícula hacia el colédoco, produciendo obstrucción. Clínicamente, episodios de dolor abdominal, fiebre e ictericia. Finalmente, la vesícula en porcelana. Es una calcificación intraparietal, es una calcificación de toda la pared de la vesícula. ¿De acuerdo? Generalmente asociada a cálculos. No produce síntomas, pero incrementa el riesgo de carcinoma de vesícula biliar hasta en un 20%. Tal vez esta es la diferencia, ¿verdad? Estamos viendo aquí los cálculos a través de una colangiografía transendoscópica, ¿verdad? Vemos la vía biliar dilatada, en este caso. Y finalmente, entonces, el problema tal vez de la vesícula en porcelana, ¿verdad? Que predispone al cáncer de vesícula en un 20%. Muy bien, de esta manera hemos terminado, creo,
Complicaciones de la colecistitis aguda. Ahora, hay dos complicaciones que generalmente ustedes van a ver en la práctica clínica, todavía los que alguna vez ayudan en una cirugía y los que sean cirujanos con seguridad van a ver esto. La vesícula hidrópica es generalmente contenido por un cálculo impactado en el bacinete de la vesícula, da una distensión de la vesícula, pero el contenido que tiene la vesícula generalmente es una vesícula, es un contenido aséptico, es decir, no está infectado. En cambio, llamamos empiema vesicular cuando el contenido que tiene la vesícula es pus, ¿verdad? Entonces en el paciente había fiebre, escalofríos, leucocitosis, signo de Bunge positivo. Como estamos viendo en la diapositiva, una vesícula distendida y que si la abrimos vamos a encontrar dentro de ella pus. Entonces estamos hablando de un empiema vesicular. Creo que ahí terminamos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. Pueden activar sus micrófonos y si es que hay alguna pregunta, por favor, adelante. De lo contrario, nos vemos la próxima clase. A ver, les doy algunos minutos para que puedan hacer alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Así que nos vemos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Doctor, Sí, adelante. perdón, doctor, una consulta. En el caso de que podamos ver, ¿verdad?, los síntomas, pero en una ecografía no podamos encontrar la vesícula o en algunos otros exámenes, ¿cuáles se recomendarían, doctor? No poder ver la vesícula. Y sería medio Sí, que no esté. raro que no puedas ver la vesícula. O el ecografista es inexperto o, o la vesícula está extirpada, podría ser la posibilidad, pero que no se pueda ver la vesícula medio raro. Te diré que un ecografista, hasta el más inexperto, puede ver la vesícula. Muy rara vez que no se pueda ver la vesícula, excepto que la vesícula esté reemplazada por otra cosa. Por ejemplo, como ocurre en el carcinoma de vesícula, donde prácticamente la vesícula está ocupada por una masa neoplásica, en la cual ya no se ve prácticamente vesícula. Lo que sí se puede ver es una masa con algunos cálculos generalmente en el fondo de la vesícula. Pueden ser imágenes que se pueden encontrar en un paciente, pero que no se pueda ver la vesícula, definitivamente medio raro, ¿no? La vesícula siempre se va a ver. Y doctor, la dieta después de una extirpación de vesícula, ¿sería normal, doctor? ¿O tiene alguna dieta especial durante, no sé, después de la cirugía? ¿En relación a qué? ¿A cómo va, La a dieta. cómo, a cómo va a funcionar en el futuro? Sí, Ah, ya. una Sí, persona sin vesícula. es una pregunta normal de los pacientes también, ¿no? Dice, bueno, y si ahora me van a sacar mi vesícula, ¿y ahora cómo va a funcionar en el futuro? Porque yo hasta aquí he funcionado con mi vesícula. Lo que sucede es que a partir de que se extirpa la vesícula, el sistema coledociano esfínter de Oddi funcionan en base a las presiones, como generalmente sucedía antes de que cuando tenía también vesícula. Recuerden que la presión de vaciamiento, cuando tiene vesícula el paciente vacía prácticamente su vesícula, la bilis pase hacia el colédoco, aumenta la presión dentro del colédoco y lo que normalmente tiene que suceder es que la presión del colédoco supere la presión a nivel del esfínter de Oddi. Es más, el esfínter de Oddi debe relajarse y debe pasar la presión. Cuando el paciente ya no tiene vesícula, entonces todo está regulado por la presión a nivel del colédoco. O sea, aumenta la presión a nivel del colédoco, en consecuencia, el esfínter de Oddi se abre y la bilis pasa hacia el duodeno.
Hay una patología que se llama disfunción del esfínter de Oddi, que es una patología funcional que se puede ver en algunos pacientes posoperados de vesícula. Esto suele suceder cuando hay incoordinación, cuando la presión en el colédoco aumenta, pero el esfínter de Oddi no se abre. En este caso sí el paciente puede tener dolor, que puede ser parecido al del cólico biliar, al de la obstrucción de la... El paciente no tiene ictericia, lógicamente, pero puede tener dolor abdominal. Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente es una patología que con un antiespasmódico cede el problema y pueda no volverse a repetir. ¿De acuerdo? Pero funciona así ya en el futuro, dependiente de la presión a nivel del colédoco. Está ¿Hay bien, alguna doctor. otra pregunta? ¿Hay alguna Doctor, otra? las Doctor, dietas, Sí, adelante. doctor, una consulta. En caso de una persona ya con una litiasis crónica, ¿podría tal vez ser causante de una hepatomegalia y una esteatosis hepática? No, 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 no. Nada que ver eso, ¿no? Las litiasis crónicas, por ejemplo, lo que sí eh, pueden llevar a la larga, y este es el gran problema que vamos a ver cuando veamos cáncer de vesícula, es que el paciente, por los problemas inflamatorios crónicos que sufre el paciente en forma intermitente, muchas veces sintomático, muchas veces oligosintomático. A oligosintomático me refiero cuando el paciente tiene síntomas leves, va a la farmacia, se compra un antiespasmódico y se le pasa. O aquel que va a un consultorio de emergencias donde se le ponen antiespasmódicos y se le pasa. Sigue con sus cálculos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, meses, años del paciente con cálculos. El peligro es de que a la larga el paciente pueda desarrollar cáncer de vesícula. Este es uno de los problemas que tenemos en nuestro medio. Todos los cánceres de vesícula que vemos, todos tienen cálculos. No hay pacientes que hagan cáncer de vesícula sin tener cálculo. Por esto, como les dije, Chile también tiene una alta incidencia de cáncer de colelitiasis. Ellos, por ejemplo, han dispuesto ya en forma preventiva todo paciente con cálculos en la vesícula, sea sintomático o asintomático, lo operan en afán de prevenir que el paciente a la larga desarrolle cáncer de vesícula. No todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula van a desarrollar cáncer de vesícula. Algunos sí, pero en prevención se puede optar por esta medida. Lo otro, el problema de la cirrosis y demás cosas, no, nada que ver. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Quería consultarle sobre, una vez vi un paciente en una visita médica que tenía se presentó con dolor pero también tenía ya un antecedente de colecistectomía de 15 años y cuando le hicieron su ecografía, resultó que tenía una porción del perdón, del cístico, y eso le había provocado dolores. Eso, doctor, ¿por qué se le suele dejar una porción del cístico para después de una intervención quirúrgica? Sí, Y si eso es es, más, es un problemita más de tipo quirúrgico, ¿no? Muchas veces recuerden que los cirujanos tienen que desprender la vesícula del lecho vesicular, porque la vesícula está pegada a la pared inferior del esófago, del hígado, perdón. Entonces, en afán de retirar la vesícula, muchas veces van progresando en forma anterógrada, como decimos, o en forma retrógrada. Generalmente, dependiendo cuál es el método que utilice el cirujano, va retirando prácticamente la vesícula desde el fondo de la vesícula hacia el cístico. Entonces, en este proceso de desprendimiento de la vesícula, muchas veces suele sangrar demasiado el lecho hepático. Entonces, el cirujano se ve presionado a llegar lo más que pueda hacia el cístico, pero sigue sangrando el lecho hepático muchas veces. Entonces, el cirujano se veía
no se ve cohibido de seguir adelante y lo que hace es llegar al cístico y ligar prácticamente el cístico donde pudo llegar. Muchas veces esta parte donde pudo llegar el cirujano deja parte importante del cístico. Y si el paciente tiene bilis litógena, es decir, bilis que tiende a formar cálculos, y por esto es que también no ha progresado, por ejemplo, se hace en forma experimental la dilución de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Pero ¿por qué no se ha impuesto como tratamiento? Porque lo ideal sería, por ejemplo, hacer dilución de cálculos en el paciente y no operarlo, ¿verdad? Sería un buen tratamiento. ¿Por qué no ha progresado? Porque se ha visto por estudios retrospectivos, en grandes estudios de pacientes colecistectomizados, que estos pacientes al cabo de 5 o más años vuelven a formar cálculos en la vesícula. Por eso se ha decidido retirar o extirpar la vesícula. Entonces, muchos pacientes puede quedar esa parte de cístico. Y si tiene una bilis litógena, probablemente va a volver a formar un cálculo en la parte de cístico que ha quedado. Entonces, esto es de un examen principalmente, no tanto clínico, sino más de tipo quirúrgico. El cirujano tiene que valorar la posibilidad de si esto es, si es importante como para poder justificar la sintomatología del paciente y de última decidir una pequeña cirugía para extirpar el cálculo, ¿no? Eso va a depender mucho de la decisión del cirujano más que del clínico. ¿De acuerdo? Si encontramos el hallazgo, generalmente lo pasamos al cirujano. Es el cirujano quien decide qué se hace. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tal vez para terminar el tema aquí, lo más importante de todo lo que hemos visto es todo aquel paciente que tiene colelitiasis más coledocolitiasis. Recuerden que si solucionar el problema de la coledocolitiasis es una parte del tratamiento. El tratamiento completo y definitivo para el paciente es la esfinterotomía para solucionar el problema de la coledocolitiasis y la colecistectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de la vesícula, ya sea por laparoscopía o por laparotomía, para darle solución definitiva al problema. Muy bien. Por el momento, aquí terminamos la clase. Como siempre, cuídense. Nos vemos la próxima.